Hola chicos, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Bueno, ya somos 42, ya podemos arrancar, creo. Bueno, hoy vamos a empezar con la parte 1 de cáncer urológico, la otra clase, la clase 16. Acuérdense que estamos debiendo una clase, hay que reemplazarla esta semana, sí o sí. De esa manera ya terminamos con lo que es cáncer urológico y nos quedaría trauma y trasplante renal, como estaríamos terminando todo para quedar ya una fecha que tentativamente está puesta para el 12 de diciembre. Yo creo que es la mejor fecha. Doctor, buenas tardes. Doctor, por favor, el 12 de diciembre, lo más probable es que vamos a dar examen de emergencia. Todavía no se ha confirmado, doctor. Por favor, no sé si le podría asegurar. Es que nos quieren tomar examen de emergencia también el 12, nos dijo la doctora. Aún no nos han confirmado, doctor. Voy a preguntar bien y, por favor, doctor, para ese día no dar dos exámenes. Por favor, doctor. No, ya no hay problema, pero fíjense bien, o sea, hay que tratar Sí, de acabar antes del 15, a más del 15 es un ya. tema muy serio. Está bien, Ya, doctor, está bien, no se preocupe. listo. Arrancamos entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de cáncer de pene. Acuérdense, chicos, los cánceres de pene son neoplasias cutáneas que pueden afectar al glande, al prepucio o al cuerpo del pene, ¿no? La mayoría de los cánceres de pene son carcinomas de células escamosas, pero también hay otros tipos de tumores o otros cánceres más raros, ¿no? Como el melanoma, el condiloma gigante de Busch-Globenstein, o la enfermedad de Paget extramamaria, los sarcomas de Kaposi, o las metástasis cutáneas genitales, ¿no? Entonces hay un número, ¿cómo se llama? Importante de otros tumores, ¿no? El cáncer de pene es un cáncer de origen dermatológico, ¿no? Es una neoplasia algo frecuente en nuestro medio. Podemos encontrarla unos 2 o 3 casos al año, por ejemplo, ¿no? En el hospital Lorena, o que pase un año y que no haya ningún solo caso, ¿no? En general está asociado a poblaciones socioeconómicas bajas, ¿no? Donde los hábitos de higiene no son los mejores o son muy precarios, ¿no? Y en general casi siempre son pacientes que no han sido circuncidados, ¿no? O sea, podríamos decir que es casi un requisito de tener prepucio para tener un pene, un cáncer en el pene, ¿no? Y es imperdonable porque son lesiones bastante marcadas, bien desdiferenciadas, que tienen la característica de sobreinfectarse, dar mal olor, de ser destructivas tanto en longitud como en profundidad, ¿no? Y eso hace que sea imperdonable porque el pene es un órgano que se manipula a diario, ¿no? Todos los días agarramos los varones el pene o lo agarramos al pene para orinar, ¿no? Entonces eso lo hace imperdonable, ¿no? No es como algo que tienes en la espalda que, bueno, no lo puedes ver y desarrolló, ¿no? También el pene que se manipula a diario es bastante imperdonable encontrarse una lesión de estas, ¿no? Más del 90% de los cánceres de pene son carcinomas de células escamosas, ¿no? Hay otros cánceres, como dijimos, también los cánceres verrugosos o el carcinoma verrucoso, que si bien es una variante de este escamoso, suele ser de bajo grado y es más diferenciado, ¿no? El tema pasa, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿cómo es que aparece este tumor en el pene, no? Tiene unas características geográficas bien definidas, ¿no? Está predominantemente expandido en áreas de menor desarrollo, ¿no? En Canadá, en Inglaterra, 1.3 a 0.7 por 100.000 habitantes, ¿no? Estados Unidos, algo parecido, 0,5 a 1 por 100.000 habitantes. En Perú, México y Uganda es 12 por 100.000 habitantes. O sea, fíjense, ahí hay un salto alto, ¿no? Y justamente, si uno se fija, son países de menor desarrollo, los menos agua, menos hábitos de higiene, menor educación, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no?
En Paraguay, por ejemplo, es el proceso genitourinario maligno más común. La causa es la causa que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero específicamente en Paraguay hay mucho, ¿no? Y Paraguay cuenta con un urólogo, oncólogo afamado, ¿no? Que es uno de los que más ha publicado y más ha escrito y más experiencia tiene, ¿no? No solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento, en las diferentes modalidades de tratamiento para este tumor, ¿no? En India es muy raro en poblaciones judías, acuérdense, los judíos se circuncidan al octavo día, es un pacto que hicieron ellos con David, que era su rey, y con Dios, es la manera en la que se reconocen el hecho de ser circuncisos, ¿no? Es menos frecuente en los musulmanes también se circuncidan, pero se circuncidan recién a los 15 años. Entonces, parece ser que la circuncisión antes del año es protectora contra el cáncer de pene, ¿no? Pero si es después del año, no. Y es más común en cristianos e hindús, ¿no? Que es la principal religión allá, ¿no? Estos en general no son circuncidados porque no lo contempla su religión, ¿no? Se ha descrito en infantes, pero es poco frecuente, es mayor hacia la sexta década de la vida en adelante, ¿no? Un 22% de menores de 40 años y un 7% en menores de 30 años, ¿no? En Estados Unidos 2-1, predominio en raza negra versus raza blanca. Ahí también entra en juego el tema de los factores socioeconómicos, ¿no? En cuanto a su etiología, la incidencia de forma más marcada tiene que ver con los hábitos de higiene, ¿no? Y las prácticas culturales y religiosas, lo que acabamos de hablar, ¿no? La circuncisión es una medida profiláctica bien establecida. El cáncer epidermoide, que es el que predomina, o las células escamosas, es el 90%, yo diría, de todos los cánceres en los no circuncidados, ¿no? Y es en general pacientes que tienen fimosis o que tienen un prepucio redundante, ¿no? Y lo que hablamos, la higiene precaria y el acúmulo de esmegma producen un factor irritativo local y crónico, ¿no? Acuérdense, el esmegma no es otra cosa que el desecho, ¿no? Los detritos celulares que se juntan con la humedad, restos de orina y malos hábitos de higiene, ¿no? El esmegma es rico en fenantrenos y se sabe, o al menos se habla de que estos tienen un alto poder cancerígeno, ¿no? Dijimos, el cáncer de pene es infrecuente en judíos, lo que indica el papel profiláctico de la circuncisión neonatal. Ya la circuncisión realizada en la edad adulta no parece proteger para nada contra el cáncer de pene. Otro factor que se toma muy en cuenta es el factor de los virus oncógenos, ¿no? Entre esos tenemos el papilomavirus humano con ciertas cepas, ¿no? Que son causantes de estos tumores, ¿no? O del cáncer de pene. Es muy común que se encuentre una biopsia de cáncer de pene, además del cáncer de pene, o sea, problemas inflamatorios crónicos o irritativos crónicos y asociados a virus, ¿no? A lesiones características que produce el papilomavirus humano sobre las células, ¿no? Que se conocen como coilocitos. La presencia de partículas virales en el carcinoma epidermoide del pene y la identificación del papilomavirus tipo 16 y 18 en estas neoplasias sugieren ya su implicación, ¿no? En la génesis de estos tumores. De ahí que son conocidos como virus oncógenos, ¿no? Y algo que también hay que tomar en cuenta que estos tumores son más frecuentes en grupos de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Probablemente porque van a tener contacto con el papilomavirus humano y otros virus, ¿no? Ahora hay ciertas lesiones cutáneas que son consideradas premalignas o que son enfermedades preneoplásicas para el pene, ¿no? Como los cuernos cutáneos, las leucoplasias, este tumor de Buschke-Lowenstein, que si bien es una variante del papilomavirus humano, se caracteriza por ser un tumor bastante grande, ¿no? Que aparece en el pene y tiene una etiología viral muy asociada con papilomavirus humano. Padanitis erótica obliterante es el famoso líquen plano, ¿no? Una enfermedad inflamatoria crónica muy asociada a la fimosis en el adulto, ¿no? O sea, comienza con una retracción fibrótica del prepucio y la característica principal que tiene es que tiene zonas de atrofia, de adelgazamiento
y zonas de engrosamiento, ¿no? Por eso se conoce como balanitis erótica obliterante o escleroatrófica también, ¿no? El puerto cutáneo, que es una entidad bastante infrecuente, parece un pico del oro, ¿no? Y entre las lesiones cutáneas relacionadas con virus, tenemos de saque el papilomavirus humano, la papulosis bovenoide y el sarcoma de Kaposi, que bueno, lo conocemos por el tema del VIH, ¿no? De todas, yo creo la lesión premaligna más importante es la neoplasia intraepitelial del pene, ¿no? Que es la eritroplasia de Queyrat en el glande, se presenta. Y también la enfermedad de Bowen, ¿no? Que en general ataca en la parte baja del pene o hacia al ángulo penoescrotal, ¿no? El papilomavirus humano también, acuérdense, está asociado casi en un 50% de muchos de los cánceres invasivos, ¿no? Pero la infección por VIH, o perdón, por papilomavirus humano, se asocia casi en un 70 o un 100% con la mayoría de los carcinomas escamosos del pene, ¿no? Sobre todo en los in situ, cuando se lo encuentra en forma temprana, es fácilmente identificar el tema del virus, ¿no? Y el sarcoma de Kaposi, que es un tumor vascular asociado también con el herpes virus humano tipo 8, que puede afectar no solo la piel, sino vísceras, ¿no? Acuérdense, es muy común este sarcoma en pacientes inmunosuprimidos o pacientes que tienen ya la enfermedad del VIH establecida, ¿no? Este es el papilomavirus humano, no es muy buena la foto, pero en la clase de dermatología urológica masculina que estamos debiéndole al grupo 3 y al actual, entonces ahí lo vamos a ver con algo más de detalle. Igual los sarcomas de Kaposi, ¿no? Que son característicos. Este es el famoso tumor de Buschke-Lowenstein. Y esta es la balanitis erótica obliterante, ¿no? Acuérdense, tiene zonas de atrofia y zonas de esclerosis. Y las leucoplasias, ¿no? Esos cambios de coloraciones. En general, casi todas estas enfermedades tienen algo en común, ¿no? Que son problemas irritativos crónicos, no necesariamente infecciosos, aparte de las infecciones virales, al ser problemas inflamatorios crónicos, entonces la irritación crónica es lo que conduce a la degeneración y a la malignidad de la lesión, ¿no? Estas, y al igual que todas, están muy asociadas a la presencia del prepucio y sobre todo a lo que ya dijimos varias veces, ¿no? A los malos hábitos de higiene o una higiene precario, ¿no? Es de siempre, ¿no? Y acuérdense, eritroplasia de Queyras, enfermedad de Bowen, como las principales enfermedades preneoplásicas, ¿no? La mayoría de los hombres con cáncer de pene, en general, tienen en común el no haber sido circuncidados y están rondando los 60 años, ¿no? de edad. En general es asintomático o hay una primera lesión que no es que pase desapercibida, sino simplemente no le dan bola, ¿no? Y con el tiempo la lesión va creciendo, es común que haya picazón, dolor, sangrado, secreción por sobreinfección y mal olor, ¿no? El mal olor se debe, uno, a la sobreinfección y dos, a la necrosis tumoral, ¿no? Muchas veces aparecen como eritemas maculares, así muy sutiles, ¿no? Como manchas rojas, que pueden ya tratarse de un carcinoma in situ, ¿no? Pero con mayor frecuencia aparece como nódulo o como una placa, ¿no? Que las más de las veces tiende a ser verrugosa o exofítica, ¿no? Que tiende a erosionarse y tiende a ulcerarse. Entonces es una lesión que no debería pasar desapercibida, ¿no? La mayor frecuencia en cuanto a su lugar de presentación es el glande y con menos frecuencia el prepucio, el surco coronal o el cuerpo del pene, ¿no? Siempre el examen físico es necesario que sea completo porque ahí vamos a encontrar también la presencia de nódulos, ¿no? Los nódulos uh, o los ganglios palpables son característicos en estos pacientes, uno por la sobreinfección y muchas veces ya si es diagnosticado como es la regla en nuestro medio, que la mayoría viene ya con un tumor avanzado, es común que los ganglios o sean ya metastásicos o además estén sobreinfectados, ¿no?
Y acuérdense, cuando hablamos de enfermedad de Bowen o eritoplasia de Queyrat, ya estamos hablando de carcinoma in situ, ¿no? Se dice que son las principales enfermedades preneoplásicas del pene, pero ya son consideradas carcinoma in situ. El 97% de estos tumores son carcinomas epidermoides o de células escamosas. Nos hablan 75, 90, 90, 95. Pero en general, en el medio, en nuestro medio, en Perú hablamos, es casi el 97%, ¿no? Otras neoplasias primarias las mencionamos, melanomas, tumores mesenquimales, que son los sarcomas, que ya vendrían de las estructuras internas del pene, o los carcinomas de células basales, ¿no? Cuando se tratan de metástasis, o sea, secundarias a la parte cutánea del pene, en general o son de vejiga o de próstata, ¿no? Y con menos frecuencia en riñón y colon. Ya mencionamos, ¿no? La localización más frecuente en glande y prepucio y con menos frecuencia en el surco y por último en el cuerpo del pene, ¿no? Bueno, hay una presentación inicial, el 80% está restringido al pene, menos del 15% tienen ganglios, salvo que haya sobreinfección, y menos del 10% van a presentar enfermedad sistémica, ¿no? En cuanto a la enfermedad diseminada, que sería la segunda forma de presentación, que es la que más vemos, el carcinoma epidermoide del pene, si bien progresa lento, esta va a invadir no solamente el corion, sino posteriormente los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la uretra, ¿no? Siempre es destructivo hacia adentro, ¿no? Tiende a meterse hacia adentro. Acuérdense, el pene es bastante vascularizado y eso lo hace que tenga esa capacidad de avanzar, no diríamos rápidamente, pero sí con cierta frecuencia de acuerdo al grado de malignidad o de desdiferenciación que tenga. Jackson es una clasificación antigua que sigue siendo la más usada. Acuérdense, TNM es la que se usa generalmente para estadiaje, pero con fines de saber qué es lo que se le va a hacer al paciente una vez diagnosticado el cáncer de pene. Para esto hay que hacer siempre una biopsia. La biopsia es sumamente sencilla, es tomar una muestra del tumor directamente con una pinza sacabocado o con cualquier pinza con anestesia local, ¿no? Entonces ahí se va a ver la extensión de enfermedad con esta clasificación de Jackson, ¿no? El estadio 1 habla de un tumor no invasivo que generalmente está localizado en glande o prepucio, ¿no? El 2 es invadición ya de cuerpos cavernosos y a la raíz del pene. El 3 ya tiene compromiso ganglionar importante y el 4 hay invasión de estructuras vecinas y presencia de masas linfáticas de metástasis a distancia, ¿no? Entonces, con Jackson podemos saber si vamos a hacer solamente una circuncisión o vamos a hacer una penectomía parcial o vamos a sacar todo el pene, que sería una penectomía total, o vamos a hacer una emasculación, que vendría a ser sacar no solamente el pene, sino la bolsa escrotal y los testículos, ¿no? Dependiendo de la invasión, ¿no? Antes había mucha tendencia a ser agresivos y emasculábamos a los pacientes, ¿no? Estas emasculaciones eran tremendamente amputadoras, traumáticas para los pacientes, ¿no? Ya con cortarte el pene era tremendo, imagínense sacarle la bolsa y los testículos, ¿no? Y eso partía de un escrito, de un libro médico muy antiguo, ¿no? De la época todavía de los primeros médicos que decían eso, ¿no? ¿Para qué dejar las balas si no hay escopeta? Ese era el concepto, ¿no? O sea, se sacaba la bolsa escrotal y el testículo, además del pene cuando había cáncer, ¿no? Eso se ha visto que si no hay compromiso invasor hacia escroto o hacia estructuras como los cordones o los testículos, no hay necesidad de hacer una emasculación, ¿no? Una penectomía total basta y sobra, ¿no? Siempre la reconstrucción de la uretra es hacia encima del ano, o sea, se crea un meato perineal con el fin de que el paciente orine sentado, ¿no? Y no tenga mayores problemas. Entonces hay diferentes formas, ¿no? En las que uno puede encontrarse con un tumor en el pene, ¿no?
es una gran lesión exofítica o una lesión que ya se ha ulcerado de un pene fimótico, o lesiones que pasan desapercibidas, que están dentro del pene porque el prepucio está cubriendo, ¿no? O lesiones ulcerosas que en general, cuya característica principal es que son lesiones que no sanan fácilmente, ¿no? Cualquier úlcera vimos, ¿no? Un chancro sifilítico, un chancroide, una úlcera por herpes virus. Entonces, con tratamiento, incluso sin tratamiento, van a mejorar, ¿no? Pero si tenemos una lesión ulcerosa de más de 3 meses que no mejora, no sana, no cura con ningún tratamiento, lo que te queda es pensar rápidamente en una biopsia, ¿no? Y las más de las veces te vas a encontrar con la sorpresa, ¿no? De que es un cáncer, ¿no? Más del 60% de los casos acuden luego de 6 a 12 meses de tener una lesión, ¿no? En los pacientes fimóticos puede pasar desapercibida la lesión por más tiempo, porque la fimosis lo único que hace es enmascarar y evitar hacer un examen meticuloso del meato y del glande y del surco y de la mucosa del pene, ¿no? Pues estas pueden ser más prolongadas todavía, ¿no? Y en general, al tratarse de pacientes las más de las veces indigentes, mendigos o abandonados con esos hábitos precarios bien marcados de higiene, es bastante frecuente que aparezcan en estados muy avanzados, ¿no? Incluso con fístulas uretrales o con enfermedad sistémica, ya no metas pulmonares o infartos ganglionares sobreinfectados, los cuales uno no solamente ve una lesión aparatosa del pene, sino se ven los ganglios inguinales expuestos, ¿no? Todos infartados, abiertos, con secreción purulenta y otros, ¿no? El diagnóstico es clave la lesión primaria, o sea, tener una muestra de lesión primaria. Esto nos va a facilitar rápidamente hacer una evaluación del estadio. La evaluación siempre debe incluir la región genital, tomografía y ultrasonido o linfografía pedia, en el caso de que estemos buscando un ganglio centinela, o punciones y aspiraciones ganglionares, ¿no? La biopsia quirúrgica del ganglio centinela ayuda mucho también para saber el grado de extensión de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, o sea, obviamente va a ser dependiendo del estadio, ¿no? Como todo cáncer, no es el pronóstico el mejor si este está avanzado, ¿no? Entonces, si bien este cáncer tiene un comportamiento más o menos previsible, evoluciona ordenado, ¿no? Comprometiendo primero los cuerpos cavernosos, luego los ganglios regionales, linguinales, ilíacos, periaórticos y finalmente el compromiso visceral, ¿no? Entonces hay que tratar de llegar al mínimo detalle para poder hablar de una enfermedad extendida o no, ¿no? Eso va a ser vital en cuanto uno haga las linfadenectomías, ¿no? De rescate o ampliadas o supraselectivas o solo de ganglio centinela, ¿no? Es por eso que el tratamiento siempre, siempre es dirigido a eliminar obviamente la lesión primaria, el tumor, como en todo cáncer, y las metástasis regionales, ¿no? Entonces, en líneas generales, el tratamiento va a depender siempre, como en todo, del estadio del tumor, ¿no? Acá, fíjense, es una incisión bastante amplia, ¿no? En la cual se hace una incisión que puede ser alrededor del pene, o una incisión en rombo o en y se hace una penectomía total, ¿no? Con el fin de sacar el pene de su inserción atrás en la crura, ¿no? En la bolsa escrotal es bueno siempre ascenderla un poco hacia arriba con el fin de que haya menos efecto antiestético, si vale el término, y sobre todo funcional, ¿no? Para que el paciente cuando orine no se esté mojando el escroto, ¿no? Muchos de estos pacientes tienen que meter la mano, levantar la bolsa escrotal y orinar, ¿no? El meato siempre queda entre el ano y la bolsa escrotal. Es un meato perineal, ¿no? En penectomía parcial se hace esta siempre y cuando nos quede como mínimo 4 centímetros de pene, ¿no?
Acuérdense, el margen de seguridad siempre va a ser a 1 centímetro del tumor, pero tiene que quedar como mínimo 4 centímetros de pene para que este pueda ser funcional, sobre todo para la micción de pie, ¿no? Y no, un pene más corto no es funcional porque el paciente cuando orine se va a mojar todo el escroto y todos los miembros superiores, ¿no? Inferiores, perdón, los muslos. Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? El tema de la penectomía parcial. Eh, en general, el tema de la bolsa escrotal, como les decía, esta se va a sacar completamente siempre y cuando haya compromiso, ¿no? Hacia la bolsa escrotal, hacia los cordones o hacia los testículos. Lo más común es, al ser un cáncer dermatológico, que la invasión sea hacia escroto, entonces, por ende, hay que sacar todo el escroto y su contenido, ¿no? Que no es la regla, ¿no? Es menos frecuente. Antes sí, como les decía, la emasculación, que era sacar pene y testículos, era la regla por esos antiguos conceptos, ¿cómo se llama? Médicos antiguos, ¿no? Las penectomías parciales, si el tumor está en el glande o en el surco por debajo del glande, entonces te puede dar, ¿no? Pero acuérdense, siempre respetando un mínimo de 4 centímetros para que el paciente pueda agarrar ese muñón de pene o ese pene parcial y poder orinar, ¿no? Incluso con esos penes pequeños hay pacientes que pueden tener erección y pueden tener relaciones, ¿no? Les dije que lo primero en el cáncer de pene era tratar la lesión primaria, ¿no? Entonces, ¿esto en qué consiste? Básicamente en eliminar por completo el tumor primario, ¿no? La idea es, si es que se puede, hay que preservar el pene hasta donde más nos dé, ¿no? Ahora, en el prepucio, la circuncisión, ahí, si es que el tumor está confinado solamente en el prepucio, hay un cierto subestadiaje que hasta un 14, un 50%, después de una circuncisión por la presencia de un tumor en el prepucio, puede presentar una recurrencia, ¿no? Ahora, los tumores de cuerpo peniano, la amputación parcial o total es la regla y es menos, ¿no? Al 1% la probabilidad de recurrencia si respetamos los márgenes de seguridad o dejamos márgenes libres de enfermedad, ¿no? Lesiones no invasivas puede favorecer radioterapia, quimioterapia sistémica o ambas, sobre todo en pacientes jóvenes, si es que estos son reacios a la amputación, ¿no? Entonces uno puede, además de sacar la lesión primaria, puede adyuvar con un poco de radio y quimioterapia, ¿no? Ahora existe también en lesiones pequeñas, ¿no? Del pene, tanto en tamaño como en profundidad, que se puede hacer cirugía conservadora, ¿no? Es la famosa microcirugía microfotográfica, ¿no? Vemos que consiste en pelar en capas, ¿no? El pene hasta dejar completamente limpio, ¿no? Se puede hacer con láser o con microcirugía. Y en cuanto al tratamiento de los ganglios regionales, el compromiso ganglionar va a influir, pero significativamente, en el pronóstico de vida de cada paciente, ¿no? Se debe considerar la linfadenectomía primaria según el estadio y las condiciones infecciosas de la enfermedad ganglionar, ¿no? Existe un 3 a un 10% de mortalidad por esta. Acuérdense, la mayoría de los pacientes tienen un proceso infeccioso de fondo, entonces se llegan a complicar, ¿no? Se hace la linfadenectomía, sobre todo las extendidas o las muy ampliadas, y ahí tenemos problemas de sobreinfección y no terminan de cerrar nunca estas linfadenectomías. Paciente con una herida abierta es más propenso a infectarse, sepsis, una infección intrahospitalaria y terminan con el paciente, ¿no? Ahora, el valor terapéutico de la radioterapia no está del todo establecido, no solamente depende del tipo de lesión, sino del tipo de tumor y sobre todo de la extensión de la enfermedad, ¿no? Ahora, con la linfadenectomía regional, la sobrevida a 5 años alcanza el 50%, ¿no? Aún ya con enfermedad extendida, ¿no? Y las linfadectomías ampliadas mejoran la sobrevida,
pero incrementan tremendamente, ¿no?, la morbilidad. Lo que les decía, ¿no?, hasta un 80% de los pacientes se puede complicar, ¿no? El tratamiento por estadio sería, estadio uno, no se recomienda linfadenectomía, 5 al 12% microscópica. Linfadenectomía tardía mejora la sobrevida en el caso que sea necesaria, en el caso de que haya aparición, ¿no? En estadios 2, el riesgo de metástasis microscópica es del 40%. Esta sí ya justifica una linfadenectomía, sobre todo en pacientes de alto riesgo, y va a depender en gran medida de un ganglio centinela positivo o la aspiración de un ganglio que nos diga que es positivo, ¿no? En los estadios 3, las linfadenectomías siempre es obligatoria para poder controlar la enfermedad. Los ganglios palpables no siempre son metastásicos, hay que recordar eso siempre. El tema de la infección es algo que acompaña al cáncer de pene al ser una lesión de piel, ¿no? Acuérdense, la piel es una barrera de protección que tenemos. Si esta se encuentra dañada, ulcerada o lastimada, pues va a ser más fácilmente, o se va a predisponer más a que se infecte, ¿no? Y los estadios 4 ya el tratamiento se limita a la quimioterapia o a la radioterapia paliativa, ¿no? Si hablamos de las otras neoplasias malignas del pene, el melanoma es solamente el 1% de los cánceres de pene, es más frecuente en el glande que en el prepucio, ¿no? Pueden ser, el melanoma es muy frecuente, el plantar, el interescapular, pero puede aparecer en todo lado, ¿no? El melanoma junto con el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas son de los tumores más agresivos que el ser humano puede llegar a sufrir, ¿no? Los sarcomas son casi el 5% de las neoplasias del pene. Los más frecuentes son los leomiosarcomas, los fibrosarcomas y los angiosarcomas, ¿no? Acuérdense, la estructura anatómica del pene está compuesto por 3 cilindros, ¿no? Dos que son los cuerpos cavernosos, que son unas finas redes vasculares sostenidas, ¿no?, en un tejido eh, músculo fibroso que, o sea, puede tener fácilmente, o puede llegar, si es que las condiciones se dan, a generar leomiosarcomas o fibrosarcomas o angiosarcomas por sus características anatómicas propias, ¿no? Y las lesiones metastásicas que no son muy frecuentes por vecindad, como dijimos, vejiga, próstata, recto, y en menor grado pulmón y riñón, ¿no? Y por invasión de los cuerpos cavernosos, la leucemia puede causar priapismo, ¿no? Acuérdense, el priapismo, esa erección sostenida más de 6 horas, que en general nunca es por estimulación sexual, ¿no? Acuérdense, isquémico, no isquémico, bueno, eso lo vimos, ¿no? ¿Qué más podríamos hablar del cáncer de pene que no hayamos dicho? De repente recordar un poco el tema del diagnóstico, ¿no? O sea, en general es clínico siempre, ¿no? Es el típico paciente que viene con una lesión en el pene de varios meses de evolución, sobreinfectada, que emana un olor nauseabundo las más de las veces, y es característico, ¿no?, que tenga ganglios palpables, ¿no? Obviamente va a depender mucho del grado del tumor, ¿no? Pero en general estos pacientes se diagnostican clínicamente, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es rápidamente hacer una biopsia y ya con la biopsia recién plantear el tratamiento, ¿no? Porque si al paciente le vas a decir que le vas a hacer una biopsia para ver si es cáncer y si es hay que cortarte el pene, ese paciente no va a volver, ¿no? Es tremendamente alta la tasa de abandono o de no adherencia a los tratamientos cuando se les plantea el tema de la penectomía, ¿no? Entonces, no solo el examen clínico y la biopsia tienen que tratar de estadiar lo más rápidamente al paciente, sino confirmar el diagnóstico para recién así poder, como se llama, ah, ya plantear un tratamiento, ¿no? En imágenes, la resonancia magnética nuclear nos puede ayudar mucho, ¿no?, para ver el tema
de los ganglios, ¿no? Ahora ya teniendo ganglios positivos, tanto palpables o vistos por resonancia, podemos hacer esas famosas punciones, los PAP, ¿no? Guiadas por ecografía para tomar una muestra histológica del ganglio, ¿no? El ganglio centinela ayuda mucho, ¿no? A determinar o estadificar, ¿no? La presencia de otros ganglios afectados, ¿no? Ahora, si hay sospecha de metástasis a distancia, en estos pacientes también la tomografía por emisión de positrones o los famosos PET scan, ¿no? Son mucho más confiables que una radiografía de tórax o una gamografía, ¿no? Con radionucleótidos. Entonces, la idea es un diagnóstico clínico, un diagnóstico histopatológico, un estadiaje rápido y temprano. Esa clasificación de Jackson nos ayuda mucho a tomar decisiones prontas. ¿Por qué? Porque una vez planteado el tratamiento quirúrgico, sea una penectomía parcial o una total o una emasculación, entonces ya tenemos que tener la certeza al 100% de que es un cáncer, hay que saber su extensión y saber, de acuerdo al estadio, como vimos, qué hacer, ¿no? Es siempre necesario que estos pacientes sean evaluados por salud mental. La participación del médico psiquiatra es importante en el sentido de que hay que ver cómo va a tomar el paciente este cambio de forma de vivir sin pene, ¿no? Que no siempre es fácil. La gente del campo, por ejemplo, que es general o es en ellos un poco más común que en, en las ciudades, acuérdense, allá no tienen baños, ¿no? Entonces ellos orinan donde pueden. Es un paciente que no tiene pene, que tiene un meato perineal, no va a poder orinar donde sea, no tiene que sentarse para orinar. Entonces, verlo orinar sentado a un campesino, para ellos es bastante difícil que lo quieran hacer, ¿no? Pues hace tiempo hicimos una penectomía total en un campesinito y al año nos enteramos que se suicidó, ¿no? Y básicamente lo que la familia nos decía era eso, ¿no? Que lo que más le molestaba no era el hecho de no tener pene, de no tener relaciones, sino de estar buscando lugares o escondiéndose para orinar, ¿no? Y uno no orina pues una vez al día, orina 5, 6, 7 veces al día, ¿no? Entonces, si se ponen en sus zapatos es un tema bastante serio, ¿no? Ahora, hay algo que no estábamos mencionando que es vital, es el tema del seguimiento, ¿no? Después del tratamiento de estos pacientes, ¿no? En general, siempre, siempre tiene que ser un seguimiento cuidadoso, cada 3 meses el primer año, cada 6 el segundo y después, bueno, anual, muy parecido a los seguimientos, ¿no? Es clave siempre examinar a sus parejas sexuales, sobre todo con el fin de detectar la presencia de cualquier papiloma virus que tengan y en ellas si tienen anomalías cervicales, ¿no? Acuérdense que el cáncer del cervix también está asociado al papiloma virus humano, ¿no? Existen pruebas de ADN del papiloma virus humano sobre las células del cuello uterino y los papanicolaos que nos pueden alertar en forma temprana a que sus parejas no corran la suerte del varón con el tema del cáncer de pene y ellas con un cáncer del cuello uterino, ¿no? Entonces, el cáncer de pene sí podría prevenirse en parte si es que hacemos un tratamiento de la fimosis, el paciente fimótico, no vamos a esperar que tenga, ¿cómo se llama?, cáncer para circuncidarlo, ¿no? Más si es por líquen escleroso, ¿no? Este líquen que es la balanitis erótica obliterante. Entonces, si el paciente tiene eso o tiene lesiones por papiloma virus humano, hay que tratarla, ¿no? Hay que fomentar el uso del preservativo con fines de protección y sobre todo mejorar el tema del hábito de higiene, ¿no? Que es tremendamente importante, ¿no? Y siempre, siempre hacer biopsia de cualquier lesión peniana sospechosa, ¿no? Especialmente si es una lesión erosionada de ulcerosa que no sana rápidamente, ¿no? O en el plazo de 3 meses esta no mejora, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos?
Doctor, todo claro. Bueno, continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de cáncer de testículo. Aquí hay bastante pan por rebanar. El cáncer de testículo en adultos es una neoplasia maligna poco común comparado con otros cánceres, pero representa aproximadamente el 1% de los cánceres en urología, ¿no? Un segundito, chicos, un segundito, por favor. Entonces decíamos, en Perú la incidencia es de 3,73 por 100.000 habitantes, notando o viendo un incremento estos últimos años, ¿no? En los últimos años se han diagnosticado más de 55.000 nuevos casos por año en el mundo. Es el cáncer más frecuente en varones entre 15 y 35 años. Acuérdense, siempre jóvenes, ¿no? 15 a 35 años. Más común en varones de raza blanca comparado con los asiáticos o africanos, y el 1 al 2% se presenta de forma bilateral o sincrónico, como se lo conoce, ¿no? Y en los portadores del HIV se eleva un poco más el riesgo de seminoma, que es el tipo en general más común de cáncer testicular, ¿no? Como todo, ¿no? A pesar de que no está bien establecido, al parecer algunos o algunas alteraciones en la vida intrauterina están relacionadas con la alteración de ciertos genes. Dentro de esto es el cromosoma 12, lo que trae una expresión visible, somática. Por ejemplo, la criptorquida y las hernias inguinales en la infancia podrían ser unos factores que facilitan, ¿no? O, o, o como factores de riesgo principal para el cáncer testicular, ¿no? Se habla mucho, ¿no? Del incremento de temperatura, y otros, ¿no? Que serían los condicionantes para poder aparecer este tipo de tumor, ¿no? No es el único factor, existen otros como la exposición materna a hormonas femeninas durante la gestación o historia familiar de cáncer de testículo, ¿no? Padres, hermanos, primos. Aquí no está tan clara el tema de la genética y la herencia, ¿no? Como en el cáncer de mama, con el cáncer de próstata, pero sí hay cierta historia familiar que podría predisponer a la aparición de cáncer de testículo, ¿no? Y otro es la historia previa de cáncer de testículo, ¿no? Alguien que ha tenido cáncer de testículo, pues podría en alguna medida tener un poco o un porcentaje mayor de probabilidades de volver a ser un segundo tumor, ¿no? En cuanto a la patología, hay distintas variedades de cáncer de testículo, ¿no? Las más frecuentes son los tumores germinales, acuérdense, el 95%, los cuales se subdividen en dos grandes grupos en un contexto clínico patológico, ¿no? A los seminomas y los no seminomatosos. Entonces, los germinales son el 95% y de estos o son seminomas o no son seminomas. Y desde el punto de vista anatomopatológico se subdividen en dos grupos. Tumores germinales derivados de las células o de las células germinales, ¿no? Y los no germinales que no se relacionan con estas células germinales. Parece confuso, pero es simple, ¿no? Hay que tratar de enfocarse un poco en este cuadro. Esta clasificación histológica habla de tumores de células germinales,
derivados de las neoplasias de células germinales in situ. Ahí están los seminomas, el tipo clásico, el carcinoma embrionario, el tumor del seno endodermal, el coriocarcinoma, el teratoma postpuberal, la neoplasia de células germinales in situ, los tumores trofoblásticos del sitio placentario, el tumor trofoblástico epiteloide y los teratomas con un componente maligno de tipo somático secundario. Acá lo que nos interesa es que conozcan al seminoma, que es clásico anaplásico, y al carcinoma embrionario y a los coriocarcinomas y los teratomas. Entonces, acuérdense, seminoma, carcinoma embrionario, coriocarcinoma y teratoma, que puede ser de diferentes tipos, ¿no? Y los tumores de células germinales no relacionados con las células germinales son los tumores espermatocíticos, el teratoma prepuberal, el tumor del seno endodermal de tipo prepuberal y el tumor mixto, ¿no? Del seno endodermal y el teratoma de tipo prepuberal. Entonces, acuérdense, germinales y no germinales. Bueno, estas neoplasias pueden encontrarse de forma pura o más frecuente combinada. Eso es cierto, o sea, cuando uno hace una orquiectomía radical por un cáncer testicular, puede encontrar una mezcolanza, ¿no? Puede ser un seminoma con coriocarcinoma y un teratoma, ¿no? O un teratoma del seno endodermal más un teratoma espermatocítico, ¿no? O un tumor espermatocítico. Hay una mezcla, ¿no? Cuanto más estirpes tiene el tumor, más agresivo y más complejo el tratamiento, ¿no? Porque en general está bastante bien definido el tratamiento si es seminoma o si no es seminoma. Ahora, si hay una combinación, que es lo más frecuente, entonces estos tipos histológicos de cáncer van a requerir cierto tratamiento de acuerdo al tipo histológico que tenga. Pues para realizar siempre el estadiaje es necesario contar con marcadores tumorales. Acuérdense, esto es la regla, ¿no? Antes de hacer la orquiectomía radical por cáncer de testículo, tenemos que tener estos marcadores serológicos, ¿no? Que son marcadores tumorales. Deshidrogenasa láctica, alfa-fetoproteína y la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, ¿no? Ni bien hacemos la orquiectomía, a los 35 días hay que hacer un segundo dosaje de marcadores tumorales y después de acuerdo a la evolución, ¿no? Cada 3 meses, cada año. Entonces, estos marcadores lo que nos van a servir es como un excelente predictor de recurrencia de enfermedad o de enfermedad a distancia que pasó desapercibida el momento del primer estadiaje, ¿no? Ahora, existe un 5% de cáncer de testículo que proviene de células distintas de las células germinales. Estos no hay que confundirlos. Estos serían, o sea, no estarían en el grupo de los germinales ni los no germinales. ¿Por qué? Porque estos vienen a ser de las células de Leydig o de Sertoli. Acuérdense que estas son células de sostén que existen dentro del testículo, que lo que hacen es, como se llama, cumplir una función completamente diferente a las células germinales, ¿no? Pues, asimismo, también hay otras provenientes del estroma del testículo, que son los famosos sarcomas, ¿no? Y los testículos también son sitio de metástasis de otros cánceres, ¿no? Es muy, muy común en las leucemias y en los linfomas que haya metástasis a los testículos, ¿no? La unidad de leucemia infantil del Hospital Lorena, que es un centro que tiene ya varios años de estar funcionando con unas Creo altas, que no te entiendo. con unas altas tasas de éxito, ¿no? Hemos visto en más de uno chiquitos con metástasis testicular y gracias a Dios la orquiectomía los ha ayudado, ¿no? Entonces, en un niño con leucemia, siempre el examen genital es de rigor, hay que estar pendientes, ¿no? Y cualquier alteración o cualquier proceso que parezca un proceso inflamatorio testicular, las más de las veces puede tratarse una leucemia o un linfoma, ¿no? Entonces, cuadros hay que verlos ya con más detalle cuando tengan la clase, ¿no? Ya habla de la elevación de los marcadores tumorales de acuerdo al tipo de tumor, ¿no?
¿no? Acuérdense, deshidrogenasa láctica es una enzima de masa ocupante. Esta está más relacionada con el volumen tumoral, pero con el cáncer en sí, de acuerdo a las células, si es germinal o no es germinal, ¿no? Si es seminoma o si no es seminoma, la sulfonía beta de gonadotrofina coriónica y alfa-fetoproteína van a ser los que nos van a, ¿cómo se llama?, a alertar sobre la presencia o no, ¿no? Por ejemplo, el seminoma, un 7% puede tener elevada la sulfonía beta y el alfa-feto no, ¿no? El teratoma más la alfa-feto que la gonadotrofina coriónica, los teratocarcinomas, ambos suben y suben casi todos, los carcinomas embrionarios igual, 60, 70, y el coriocarcinoma, que es el más agresivo de todos, es característico que el 100% tengan a la sulfonía beta por las nubes, ¿no? Ahora, en seminomas, por ejemplo, puede ocurrir a toda edad, ¿no? Pero si un hombre mayor de edad desarrolla cáncer testicular, es más probable que sea seminoma. Dijimos 15 a 35 años, ¿no? Después de los 50 años hay un seminoma característico que es el espermatocítico, que es el seminoma del viejo, ¿no? Que se le llama, o sea, de personas mayores. Pero en general, 15 a 35 es el grupo de riesgo principal y si es que aparece a una edad mayor, hay que pensar que es seminoma, ¿no? Es poco o menos frecuente que ocurran no seminomas en personas de temprana edad. Ahora, crecen y se diseminan lentamente los seminomas, en cambio los no seminomas tienden a ser más agresivos. Ahora, responden a radioterapia los seminomas, sí, los no seminomas son sensibles a la radioterapia, pero no tanto como los seminomas. Y la quimioterapia es muy eficaz, incluso si el cáncer está diseminado, ¿no? Entonces, si hay un seminoma, por lo general el tratamiento es quirúrgico y de ahí observación y seguimiento con marcadores, tomografía de tórax, retroperitoneo, que es el principal lugar donde podemos encontrar metástasis, ¿no?, ganglionares. Y con solo cirugía podemos curar al paciente o por ahí darle un apoyo de radioterapia, ¿no? En cambio, cuando no son seminomas, en general la regla es cirugía, radioterapia y de saque quimioterapia, ¿no? Si bien los seminomas no son tan agresivos como los no seminomas y tienen mejor pronóstico, esto no podemos, como se llama, decir de los no seminomatosos, ¿no? Estos en general tienden a ser más bravos, ¿no? Y lo que les decía, los más comunes son los coriocarcinomas, los carcinomas embrionarios, los teratomas y los del saco vitelino. Ahora, ¿qué síntomas o qué signos pueden tener estos tumores testiculares? El síntoma inicial o lo que generalmente llama la atención es el crecimiento y aumento de volumen y de consistencia del testículo afectado, ¿no? Generalmente no duele, duele ya cuando es enfermedad avanzada, el cual pudo haber sido percibido, pero no se le dio la importancia, ¿no? Eso llama la atención, ¿no? Cualquier proceso inflamatorio del testículo, una epidimitis, una epidimitis, un trauma, una torsión, ¿no?, una torsión de hidátide, qué sé yo. O sea, si hay aumento de volumen, siempre se acompaña de dolor. Pero si hay aumento de volumen del testículo, en duración sobre todo y consistencia, y no es doloroso, si está dentro de este grupo de 15 a 35, eso es cáncer hasta que no demuestre lo contrario en el testículo, ¿no? Pues acuérdense, crecimiento y aumento de consistencia no acompañado de dolor es lo que los debe alertar, ¿no? A ese paciente pídanle rápido una ecografía y unos marcadores y con certeza vamos a encontrar, ¿no? Las manifestaciones de presentación del cáncer del testículo son atribuibles en general ya a la enfermedad metastásica, ¿no?, en aproximadamente el 10% de los pacientes. Los síntomas varían según el sitio de la metástasis, ¿no? Una masa en cuello, por ejemplo, metástasis de ganglios linfáticos supraclaviculares, siempre del lado mismo del tumor, o tos y disnea, ¿no? Es característico la metástasis pulmonar. Un paciente joven con insuficiencia respiratoria en un servicio de emergencia,
hay que pensar en cáncer testicular, creo que antes que en COVID, ¿no? Tos y disnea sobre todo, o insuficiencia respiratoria en un joven, lo primero que tienen que hacer es examinar los testículos. Las más de las veces se van a dar con la sorpresa de que hay un nódulo, una masa o un gran tumor testicular. Ya la anorexia, las náuseas, los vómitos o la hemorragia gastrointestinal, ya en general son síntomas de enfermedad avanzada retroduodenal por metástasis, ¿no? Igual el dolor de espalda, ¿no? O el dolor lumbar, ya es en general por enfermedad retroperitoneal voluminosa que afecta no solamente al músculo psoas, sino a las raíces nerviosas, ¿no? El dolor óseo, característico ya de la metástasis esquelética, y los síntomas del sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico en general, si hay afectación cerebral o de médula espinal o de raíz periférica, entonces ya los síntomas se, se mostrarán de acuerdo a la afectación neurológica que esté tomando, ¿no? Ahora, edema o hinchazón unilateral o bilateral de extremidades inferiores muchas veces se debe a obstrucciones o a trombosis, ¿no? De la vena ilíaca o la vena cava, producto también de enfermedad avanzada o ganglionar o metastásica, ¿no? Bueno, el diagnóstico en general es clínico, ¿no? La sospecha es clínica, porque encontramos un tumor o una masa o un nódulo, una induración, un aumento global del testículo, no solo en tamaño y consistencia, ¿no? Entonces, esto hace que en gran medida nosotros, los varones, tengamos el chance de hacernos nuestro propio autoexamen, ¿no? Esto siempre les digo en clases prácticas a los alumnos, ¿no? Las chicas nos llevan años, ¿no? Con su autoexamen de mama, ¿no? Ellas tienen, ¿cómo se llama? Una pericia y sobre todo una destreza, pero ya que nos llevan años luz, ¿no? Les aseguro, si ponemos a 10 varones y les pedimos que hagan un autoexamen, uno de ellos se ha hecho alguna vez en su vida. En cambio, si ponemos 10 chicas, 9 se han hecho autoexamen de mama. Entonces hay que insistir un poco, ¿no? Que el examen físico de los testículos debe comenzar siempre con un examen bimanual del contenido escrotal, ¿no? Comenzando en general por el testículo sano, si habría un enfermo, para tener más o menos una idea de lo que es un testículo normal y después ir al testículo afectado, ¿no? Pero el autoexamen tiene que ser lo primero, o sea, más que la finalidad del autoexamen es prevenir, ¿no? Si prevenimos, vamos a curar, ¿no? Ahora, esto va a permitir, en general, que el examinador aprecie el tamaño relativo, el contorno, la consistencia del testículo, ¿no? Normal como referencia para la comparación con la gónada sospechosa, ¿no? El testículo debe palparse con cuidado entre el pulgar y los dos extremos de los dedos de la mano examinadora. Dijimos que había un orden, ¿no? Testículo, epidídimo y cordón, ¿no? Entonces, siempre y después la región inguinal. Entonces, tiene que haber cierto orden, ¿no? En general, la gónada normal tiene una consistencia homogénea, se mueve libremente y es separable del epidídimo, ¿no? O al menos diferenciable, ¿no? Cualquier área firme, dura o fija dentro de la sustancia de la túnica albuginea debe considerarse sospechosa hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La evaluación adicional del lado afectado debe dirigirse a lo posible también a la afectación del cordón espermático o de las inversiones escrotales o a la piel, ¿no? Los tumores testiculares en general tienden a permanecer ovoides y están limitados por la gran resistencia que la túnica albuginea, ¿no? Por eso es que es más frecuente ver un aumento global del testículo a que le salga un chichón, por ejemplo, ¿no? Por un solo lado. Entonces es más común que todo el testículo sea grande más que alguna zona, ¿no? Sin embargo, cuando hay diseminación al epidídimo o al cordón espermático, que ocurre hasta en un 15% de los pacientes, entonces ahí sí se va a ver cierta alteración en la forma del testículo, ¿no? En general, los seminomas tienden a expandirse dentro del testículo con un agrandamiento gomoso e indoloro, mientras que un carcinoma embrionario o un teratocarcinoma, ahí sí hay cierta masa irregular
con bordes indiscretos, ¿no? Sin embargo, esta distinción no siempre es fácilmente apreciable, ¿no? Para el examinador. Pero uno que se hace un autoexamen y conoce ya el tamaño, la forma, la consistencia, las características de su testículo, yo pienso que sí va a ser más fácilmente distinguir una alteración a la normalidad que tenía, ¿no? Ahora, el hidrocele puede acompañar, ¿no? Y puede en gran medida dificultar el diagnóstico debido a que al rodear al testículo con agua, entonces va a ser más difícilmente palpable el mismo, ¿no? En tales casos, la ecografía es una técnica recontra rápida y confiable, ¿no? Para descartar cualquier problema que no sea hidrocele o sea un problema de epidimitis, ¿no? Entonces, siempre la ecografía está de rutina en cualquier paciente con sospecha de tumor testicular, ¿no? Cualquier lesión intratesticular debe ser considerada cáncer hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Sobre todo si es anecoica, si es difusa o si tiende a ser sólida, ¿no? El examen físico también debe incluir la palpación del abdomen en busca de evidencia de enfermedad ganglionar o compromiso visceral, ¿no? Son frecuentes las metástasis hepáticas. La evaluación de rutina de los ganglios linfáticos supraclaviculares debe revelar adenopatía en hombres ya con enfermedad avanzada. El examen de tórax puede revelar ginecomastia o generar sospechas de afectación torácica, ¿no? Más si hay respiratoria. ¿Cuáles serían las vías de diseminación del cáncer testicular? Dos básicamente, ¿no? La linfática y hemática, ¿no? Estas viajan, la linfática viaja del testículo a través de los canales linfáticos hacia los ganglios de la parte posterior del abdomen, básicamente al retroperitoneo, ubicándose alrededor de los grandes vasos, ¿no? De aorta y cava. Secundariamente pueden haber infiltración de ganglios que comprometan ganglios pélvicos, mediastinales, supraclaviculares, ¿no? Esto es muy común observar en los seminomas como en los no seminomas, ¿no? Pero sobre todo en enfermedad seminomatosa es común ver ganglios a distancia bastante marcados, ¿no? Y la vía hemática a través de los vasos sanguíneos que están alrededor del testículo, las células tumorales pueden viajar a otros órganos como pulmón, hígado, cerebro y hueso. El otro día que hicimos esa orquiectomía radical por cáncer de testículo en el hospital, el oncólogo les preguntó por qué el cáncer testicular se aborda por vía inguinal y no se aborda nunca por vía escrotal. Básicamente es por este tema, ¿no? De diseminación linfática y hemática, ¿no? Un tumor confinado al testículo es un tumor estadio 1, pero si uno abre el escroto, para sacar el tumor por el escroto, por este tema linfático y hemático, el estadio del tumor aumenta a 4. O sea, ya debe ser tratado como un tumor avanzado de testículo, no como un tumor temprano o inicial, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a por qué no se hacen orquiectomías escrotales por cáncer testicular y siempre se deben hacer inguinales con ligadura lo más alta del cordón, ¿no? Justamente para disminuir el riesgo de extensión de enfermedad por vía linfática o hemática, ¿no? En la evaluación médica hay que preguntar siempre los síntomas y después examinar al paciente, como todo, ¿no? En un inicio siempre palpen primero el testículo sano y luego el afectado para comparar, ¿no? Ya teniendo que hacer un diagnóstico diferencial con múltiples patologías benignas como orquioepidimitis, hidrocele, torsión, hernia inguinal, etcétera, pues ya se irá a buscar otros lugares de posibles metástasis, ¿no? Como abdomen o cuello, ¿no? En busca de ganglios afectados. Siempre la fisiología respiratoria y del sistema nervioso central es importante por el gran compromiso que puede tener la enfermedad sobre estos sistemas, ¿no? Y no se olviden nunca solicitar marcadores tumorales antes de la cirugía y a los 35 días de la cirugía, ¿no? Estos son, acuérdense, proteínas que elabora el cáncer testicular, que son detectables en sangre. Vimos el cuadro que en algunos es más frecuente una y otra, y el hecho que haya incremento mixto y sobre todo celularidad mixta, o sea, de varios tipos de tumor en un mismo tumor,
Entonces también va a hacer que sean más valorables estos marcadores, ¿no? En gran medida permiten confirmar el diagnóstico y lo más importante, nos va a servir para el seguimiento y control de la enfermedad. Bueno, hay una amplia gama de marcadores tumorales, ¿no? Los tres que se utilizan y que se siguen usando son alfa-fetoproteína, deshidrogenasa láctica y subunidad beta de gonadotropina coriónica, ¿no? Muchos de estos, solos o en combinación, son lo suficientemente sensibles para establecer ya un diagnóstico que lo único que va a esperar es una confirmación histológica una vez que saquemos el testículo, ¿no? Es muy, muy raro o muy, muy excepcional hacer una biopsia de testículo con fines de descartar un cáncer, ¿no? Para eso están los marcadores, ¿no? Entonces, en el cáncer testicular, estos marcadores o estos niveles, si están elevados, entonces ya nos van a dar una alta probabilidad de enfermedad, ¿no? Incluso no solo localizada, sino de acuerdo a la cantidad y al valor del marcador, nos puede avisar sobre si hay o no metástasis, ¿no? Entonces, estos marcadores se hacen rutinariamente en la mayoría de los hospitales, no es nada extraordinario, no hay que mandar a Lima, a ningún lado, o sea, tenemos a mano. Entonces sería junto con la ecografía lo principal, en el caso de una alta sospecha o una sospecha en un paciente entre 15 y 35 años de un cáncer testicular, ¿no? Además, nos han establecido también ciertas funciones, no solo para el seguimiento, sino para el tratamiento, ¿no? Hay que estar siempre pendientes de estos, las concentraciones de alfa-feto y sulfonía beta elevadas en un 80-85% de los hombres con tumores germinales no seminomatosos, y por el contrario, la sulfonía beta sérica elevada sola en menos del 25% de los seminomas, y la alfa-feto no está elevada en los seminomas puros. Entonces, sin tener confirmación histológica, de acuerdo a la cantidad y sobre todo al tipo de marcador tumoral, ya podemos tener en gran medida si es un germinal seminomatoso o no seminomatoso, o si es un no germinal, ¿no? Entonces, nos va a ayudar mucho, ¿no? Bueno, la vida media también de estos es importante, por eso que siempre se debe hacer la medición antes de la cirugía, ¿no? Y después de 35 días de la orquiectomía radical, como dijimos, o sea, deben solicitarse, ¿no? Algunos tipos histológicos, como seminoma, usualmente no producen estos marcadores y un 20% de los no seminomas no lo van a expresar. Entonces, en esos casos, eh, si la sospecha clínica es alta y la imagenología, ecografía, no necesitamos irnos a resonancia magnética, menos a tomografía o la radiación de las glándulas testiculares, ¿no? Entonces, con ecografía, acuérdense la especificidad y la selectividad de los tumores testiculares en la ecografía son casi del 100%, ¿no? Los testículos están ahí separados solamente por una fina capa de piel que es el escroto del transductor. Entonces, en manos entrenadas se puede hacer un barrido completo de ambos testículos, ¿no? Y siempre, siempre hay que solicitar una ecografía con Doppler testicular y sospechar de malignidad si hay una evidencia o un aumento exagerado del flujo vascular en cualquier lesión intratesticular, ¿no? Entonces, lesión intratesticular con Doppler positivo por incremento del flujo, pues eso también nos da, junto con la clínica, una alta sospecha de cáncer, ¿no? Si es que nos fallaran nuestros marcadores, entonces igual hay que ir a orquiectomía radical y vamos a tener después, en 5, 7 o 10 días, lo que tarde el patólogo, ya un diagnóstico definitivo, ¿no? El diagnóstico, como dice claro ahí, de malignidad testicular generalmente ya se establece después de la orquiectomía radical, ¿no? Que también sirve
como tratamiento inicial para el tumor primario. Ya la terapia subsiguiente dependerá de la presencia o ausencia de enfermedad extensa, de la histología y de otros factores, ¿no? Acá la histología va a jugar un rol porque cada tumor, si es germinal, no germinal, si es seminoma, si no es seminoma, si es coriocarcinoma o es un coriocarcinoma con teratoma más, qué sé yo, saco vitelino. Entonces, ya la multivariedad de células histológicas o la polivariedad de tumores en un mismo testículo nos dará la pauta para saber qué hacer, ¿no? Siempre que sea posible, se debe realizar un recuento de espermatozoides de referencia y guardar una muestra en banco de espermatozoides antes de la orquiectomía y la terapia adicional, ¿no? Acuérdense, la criopreservación del semen debe estar disponible para todo hombre o para todo varón diagnosticado con cáncer de testículo antes de iniciar la terapia, sobre todo si se desea preservar la fertilidad, ¿no? Tanto la radioterapia como la quimioterapia, acuérdense, se usa platino y estos en general terminan con las células futuras y las células formadoras de espermatozoides, ¿no? En nuestro medio se hace, cuesta $200 el primer depósito y después $50 mensuales y puedes guardar de por vida tus espermatozoides, ¿no? Hombres ya con enfermedad clínicamente avanzada, o sea, se le realiza una orquiectomía radical antes de la quimioterapia, lo más antes posible, pero a pesar de esto hay algunos que presentan enfermedad avanzada potencialmente mortal que se someten a quimioterapia sistémica antes de orquiectomía, ¿no? Eso se conoce como orquiectomía tardía, ¿no? Ahora, y en tales pacientes el diagnóstico debe obtenerse mediante una biopsia de una lesión metastásica antes del tratamiento, ¿no? No biopsiar el testículo, sino pongan si hay ganglios supraclaviculares o hay nódulos hepáticos, incluso nódulos pulmonares o ganglios retroperitoneales, entonces pueden hacer punciones aspirativas de estos con fines de diagnosticar el primario, ¿no? Sabemos que está en el testículo, pero muchas veces no sabemos qué tipo, qué estirpe o qué tipos tiene, ¿no? Entonces, esa orquiectomía tardía irá dirigida ya una vez hecha la quimio, pero ya teniendo una biopsia previa de alguna lesión a distancia. La primera fase del tratamiento consiste en la extirpación radical del testículo mediante abordaje inguinal. Ahí dice claramente nunca escrotal, ya saben por qué, con ligadura alta del cordón espermático. Ahora es considerada una emergencia urooncológica, sí, en todos los centros de atención especializada, una vez realizado el diagnóstico, ¿no? De todas las emergencias urooncológicas que existen en los hospitales de cáncer, el cáncer de testículo y la compresión de la médula ósea por cáncer de próstata son las que se van a solucionar en el día, ¿no? Es como el apéndice, ¿no? Hay un adagio antiguo que dice, apéndice diagnosticada de día no debe ver la noche, ¿no? O apendicitis diagnosticada de noche no debe ver el amanecer, ¿no? Hay que dar a entender que tienes que operarlo al toque, ¿no? Y en cáncer de testículo pasa lo mismo, al igual que en la compresión de médula ósea, entonces, de médula espinal, perdón, por metástasis, por cáncer de próstata. Entonces, una vez establecido el tipo histológico y habiendo realizado el estadiaje, el descarte o no de metástasis, y efectuado nuevamente un dosaje de marcadores tumorales, se tratará de acuerdo a los hallazgos, ¿no? Acá sí vamos a tratar de acuerdo a los hallazgos. Según el estadio 1, confinado al testículo; 2, tiene 3 subtipos: A, ganglios menores a 2 centímetros; B, ganglios de 2 a 5; y 3C, es el de ganglios mayores a 5 centímetros, ¿no? Eso es por compromiso de retroperitoneo ganglionar. El estadio 3, el clínico, es un tumor que compromete vísceras, generalmente hígado, pulmón o cerebro. El seminoma, 3 opciones de tratamiento: observación, una vez orquiectomizado, se controla con exámenes periódicos, algo difícil en el Perú porque los pacientes, una vez que los operas, desaparecen, no son caseritos del control.
no hay muy poca adherencia, y paciente sometido a radioterapia profiláctica en retroperitoneo, acuérdense, el seminoma es altamente sensible a la radioterapia, no así a la quimioterapia, ¿no? Y hay algunos pacientes que pueden ser sometidos a quimio a base de carbono platino, ¿no? No es muy alta la tasa de respuesta, pero cuando hay enfermedad extendida uno puede o debería hacer lo que más pueda ayudar, ¿no? Este tratamiento se va a determinar conforme a la adopción de grupos de riesgo, si es bajo, observación, alto riesgo, quimio-radio, y para enfermedad oculta metastásica, estos factores de riesgo son tumor de más de 4 centímetros con invasión o no a red de testis. Se prefiere quimioterapia por ser menos tóxica que la radioterapia, ¿no? En no seminomas, 3 formas de tratamiento, igual, dependiendo del estadio: observación post-orquiectomía, cirugía de retroperitoneo, aquí ya hablamos de disecciones retroperitoneales primarias, con o sin preservación de fibras nerviosas postganglionares, que van a permitir al paciente que continúe o pueda eyacular, ¿no? Cuando hay esta desnervación de las fibras postganglionares, si no se conservan, el paciente va a tener eyaculación retrógrada y va a ser, además, si después va a ser quimio, va a ser un factor más en contra para que pueda hacer, como se llama, o poder fecundar o poder tener familia, ¿no? Entonces, en estos pacientes es clave pensar siempre en la criopreservación de espermatozoides. En los no seminomatosos, siempre quimio, estos no se libran, y el famoso BEP, ¿no? Bleomicina de tepósido, platino, es la regla, son quelantes tremendamente fuertes, pero que tienen una alta tasa de respuesta aún en enfermedad avanzada, ¿no? El tratamiento siempre se hace a base de la evaluación de riesgo en el primario, o sea, en el testículo, y se sustenta en la presencia de invasión de vasos linfáticos o vasos sanguíneos, con la presencia de carcinoma embrionario, más del 50%, o ausencia del tumor del seno endodermal. Si no hay actores de riesgo, requerirá observación, de lo contrario, quimioterapia o disección retroperitoneal. Independientemente del tratamiento, la sobrevida a 5 años de cáncer específica es cerca del 100%, ¿no? Entonces, acuérdense, son tumores altamente tratables, no, no hay que darse al abandono o a perderse, ¿no? Ese es el tema de la observación, ¿no? Que para observar hay que estar muy, muy seguro del estadiaje, y sobre todo muy seguro de que el paciente va a ser cumplidor a sus controles, porque si se nos pierde un tiempo, nos aparece ya sembrado y ahí viene el problema, ¿no? Radioterapia está indicada en tumores seminomatosos en estadios iniciales, siempre dirigido al retroperitoneo, ya sea si la TAC muestra o no evidencia de ganglios aumentados de tamaño o ganglios menores a 2 centímetros, ¿no? El seminoma, dijimos, es extremadamente radiosensible. La radioterapia adyuvante hacia el campo paraórtico y hacia los nódulos ilíacos y trilaterales, o sea, con moderadas dosis de 20 a 24, pueden reducir los porcentajes de recurrencia de 1 a 3%, ¿no? Y la radioterapia adyuvante a los ganglios supradiafragmáticos en general no está indicada, ¿no? Este tratamiento también tiene efectos colaterales. La radioterapia no es vitamina, diarrea, cansancio, dolor abdominal, anemia, disminución plaquetaria o leucopenia, y el testículo que no fue operado tiene que protegerse porque también puede recibir radiación, ocasionando daño a los espermatozoides. A lo largo del tiempo, la radioterapia puede causar también tumores secundarios como melanoma, cáncer de estómago, próstata, vejiga, colon, recto, páncreas, ¿no? Entonces, estos pacientes, acuérdense que son jóvenes, 15 a 35 años, que han recibido tratamiento radiante, tienen que estar en todos los protocolos para diagnóstico de enfermedad temprana, ¿no? Si es colon, colonoscopía; si es recto, rectoscopías; páncreas, marcadores, tomografía; vejiga, citología urinaria, ecografía, cistoscopía; próstata, PSA, tacto y ecografía transrectal; y estómago, endoscopías altas, ¿no? En estos pacientes, melanoma, bueno, exámenes rutinarios,
de cualquier lesión, ¿no? Más si tiene nevos, entonces hay que enseñar al paciente a que cualquier cambio de característica de un lumor tiene que, por norma, acercarse a avisar o ir al dermatólogo, ¿no? También se ha observado un aumento de hasta 2.5 veces de enfermedad coronaria entre los que reciben radioterapia al mediastino, ¿no? Esa es otra cosa que hay que prever, ¿no? Con el tiempo, si aumentan de peso o tienen síndrome metabólico o problemas de ese índole, ¿no? Tipo diabetes o hiperlipidemias, tienen que controlarse un poco por el riesgo, ¿no?, de enfermedad coronaria, ¿no? Acuérdense, la quimio también actúa sobre células no tumorales, entonces esto va a ocasionar fuertes efectos secundarios, tipo náusea, vómito, pérdida de cabello, trastornos de producción de espermatozoides y disminución de los leucocitos y plaquetas, ¿no? La linfopenia o el tema de la baja de las defensas muchas veces es el causal del fallecimiento del paciente, porque una enfermedad infecciosa oportunista puede ser letal para un paciente de estos, ¿no? Ahora, existen también efectos que se pueden presentar no tan comúnmente, ¿no? Que pueden persistir de por vida, ¿no? Como la disminución de la audición en un 20% posquimio o un deterioro, ¿no?, de la función renal hasta un 30% por el platino y daño de los nervios periféricos. En general, esto es visto por este etopósido, ¿no? El otro quelante que se utiliza. Dolores. También se han observado problemas de la función respiratoria por daño pulmonar, hasta un 7%. Esto es generalmente por bleomicina, ¿no? Ahora, en enfermedades coronarias, ya dijimos, se eleva hasta 1.5, hasta 2.5 veces después de la quimio. En caso de recurrencia o progresión después de quimioterapia, pueden recibir una quimio de rescate con otros quimioterápicos tipo ifosfamida, vinblastina, uh, paclitaxel, etcétera, etcétera, ¿no? A dosis altas en diferentes combinaciones, pudiendo rescatarse hasta un 35% de los pacientes en los cuales falló la primera línea de quimio, ¿no? En cuanto a cirugía de retroperitoneo o cirugía de rescate, acuérdense siempre en tumores no seminomatosos, coriocarcinoma, teratocarcinoma, teratoma, sacovitelino, todos estos, ¿no? No seminoma. En esto sí está indicada, ¿no? Sobre todo, como dijimos, en tumores no seminomatosos y también en pacientes con enfermedad avanzada que recibieron quimio, pero que a la tomografía o a la resonancia magnética se sigue encontrando ganglios mayores o agrandados en retroperitoneo, ¿no? Se deben extirpar todos los ganglios para ortocava, ¿no? Siendo el límite el hilio renal en ambos lados y los uretes y la arteria ilíaca primitiva, ¿no? Es una disección retroperitoneal estándar que se hace en general dentro de las 6 semanas de finalizada la quimio, ¿no? Ahora, el patólogo nos puede informar posteriormente si existe o no cáncer en los ganglios, hasta en un 20%, y si este tejido está muerto o presenta necrosis, ¿no?, que es lo común, 40%, o, si ha, o está combinado con teratoma. Ahora, solo se indica una nueva quimioterapia en el primer caso, usualmente, 2 cursos de BEP adicionales, ¿no? El teratoma no es sensible a quimio ni a radioterapia. El teratoma, ¿no?, que es un no seminoma. Ahora, el tratamiento quirúrgico, como todo, puede traer complicaciones, ¿no? La pérdida de eyaculación, el 5% cuando el cáncer es inicial y el 80% cuando es avanzado, ¿no? Puede haber problemas de obstrucción intestinal y colección de líquidos dentro del abdomen, que es el linfocelio. Y en casos de refractariedad a la quimio por marcadores tumorales elevados, se puede realizar una disección retroperitoneal extendida, ¿no? Lográndose un 50% de respuesta. Entonces, eso solo si vimos que a pesar de la cirugía, la radioterapia y la quimio, los marcadores persisten, entonces no te queda otra que una linfadenectomía extendida, ¿no? O sea, mucho más ampliada.
Estos tumores testiculares de células germinales son, recuerden, neoplasias sólidas curables o de las más curables, no solamente debido a los grandes avances de tratamiento, ¿no?, sino también con el fin, con los nuevos medios de estadificación o de diagnóstico que nos hacen eh, eh, o hacen que sea más accesible el paciente a los distintos tratamientos, ¿no? Antes este cáncer representaba el 11% de las muertes de cáncer en varones entre 25 y 34, ¿no? Y la tasa de supervivencia a 5 años era del 64%. Actualmente esa tasa ha subido al 95%, en gran medida una mejor comprensión de la historia natural de los tumores testiculares, de las técnicas quirúrgicas y de estadificación mejorada, ¿no? Además del uso de quimioterapia combinada eficazmente a base de platino, va a haber una disponibilidad de suero altamente sensible que va a poder hacer que hasta, los, hasta la enfermedad residual mínima sea sensible en los marcadores tumorales, ¿no? Esto no hay cómo no hablar, fertilidad de cáncer en cáncer de testículo. Aproximadamente el 50% de los pacientes con cáncer de testículo son estériles, es altísimo. El 50% restante puede verse afectado por la cirugía, acuérdense, la falta de eyaculación, o más que eyaculación retrógrada, es aneyaculación. Eso que quede claro, hablamos de eyaculación retrógrada, lo que hay es aneyaculación, el paciente no puede eyacular, ¿no? Quimioterapia y radioterapia. En esos dos últimos hay que esperar entre 2 a 3 años para que se pueda experimentar recuperación de espermatozoides, ¿no?, una vez pasado la quimio. Ahora, se recomienda antes del tratamiento ser evaluado por el especialista, el andrólogo, el urólogo, ¿no?, quien solicitará examen para semen para averiguar la calidad y la cantidad de espermatozoides, ¿no? Si esto fuera adecuado, antes de iniciar cualquier tratamiento para el cáncer de testículo, de forma rápida, se recomienda usar el banco de semen para conservar espermatozoides de buena calidad y en el futuro poder tener hijos, ¿no? Generalmente por inyecciones intracitoplasmáticas, ¿no?, que es el famoso ICSI, ¿no? La madre dona el óvulo y es inyectado el espermatozoide para producir un embarazo de muy buena calidad, ¿no? La sobrevida, el cáncer, como todo cáncer, cuando es diagnosticado y tratado a tiempo en estadios iniciales, caso el tipo 1, es del 99%. Hablamos de curación, siempre acuérdense, curación es dejar libre de enfermedad, ¿no? Y control de enfermedad es, como su nombre lo dice, o sea, el paciente no está curado, pero la enfermedad está controlada. Pero en estadios 1 se habla de 99% de curación, en estadios 2, 94, 98, ¿no?, con cirugía, quimio, y muchas veces con radioterapia rescate. El cáncer en estadio 3, ya en avanzado, el 80% aún puede sobrevivir, pudiéndose reintegrar saludablemente a una vida productiva, inclusive con la posibilidad de tener hijos, ¿no? La tasa, entonces, relativa de supervivencia a 5 años para terminar sería localizada 99%, regional 96% y distante 80%, ¿no? Pero para eso, recuerden, tenemos que tener un correcto estadiaje, tener un diagnóstico histológico lo más completo y mejor posible y tener marcadores antes y después de la cirugía. Con todo eso sí podríamos hablar de estas hermosas cifras, ¿no? Porque si se fijan, supervivencias a 5 años, 99%, 96%, 80%, es bastante alto, ¿no? Más si se trata de gente joven, ¿no? Acuérdense, la mayoría de los tumores testiculares que hemos escuchado en las noticias son de deportistas, ¿no? Armstrong, el ciclista, que bueno, después fue, lo retiraron, ¿no?, por tener todo un tráfico de eritropoyetina, incluso de transfusiones de sangre, pero era 5 veces ganador del Tour de Francia, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos, ¿no? Se operó a los 34 años, ¿no?, de un cáncer de testículo. Y así varios futbolistas, ¿no?, que han sido operados de cáncer testicular, que hoy están
en su continúa, ¿no? En su vida de deporte de alto rendimiento, ¿no? Pues la idea es no bajar los brazos ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor. Bueno, Chile, te estoy debiendo esta clase y la anterior. Hoy día en la noche te pasas de falta. Está Esta bien, doctor. semana, ¿qué día tienen libre para hacer la segunda parte de cáncer urológico? Ahí hacemos próstata, riñón y vejiga. Está bien, doctor. Pónganse de acuerdo y me avisas. Tiene que ser esta semana, pero Chile, ya antes el sábado. Sí, sí, doctor, es que también la anterior semana nos dijeron el 12, iba a ser el 12 el examen. Voy a coordinar con la delegada y depende de eso, doctor, por favor. Ya, pero recuérdale a la doctora de emergencia que urología hace 6 años que tiene clases los lunes y toma examen los lunes. O sea, la Está doctora bien. siempre quiere tomar los días lunes sus exámenes o quiere hacer clases los lunes. Ya le hemos atracado una vez, no le vamos a atracar siempre. Pero también Sí, dile a ella que tiene que mover. Dile, el urólogo no atraca, ya ha aceptado una, 2 veces. O sea, no va a estar siempre dispuesto al tiempo de ella, ¿no? Pues, negocia al otro delegada y trata de que el examen sea el 12, ¿no? está bien, doctor, no se preocupe. Listo. Bueno, chicos, si no hay más, terminamos por hoy. Un Muchas abrazo a gracias, todos. doctor. Bien, doctor. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Gracias, doctor. Hasta luego. gracias, doctor. No, ustedes. Gracias, doctor. Chao, chao, chao.